Comenzamos con el análisis y datos de la quiniela Pro Gol 2156 de fin de semana. Ok, muy bien, ya acabaron los partidos de la Copa del Mundo, ya tenemos nuevo campeón Argentina, cosa que no me sorprende la verdad como se estaba presentando los equipos. Felicidades a los ganadores, se llevaron un buen premio para esta quiniela 2155, se fue el premio de 21 millones de pesos. Ya con esta quinela que comenzamos, la bolsa acumulada es de 5 millones de pesos, señores. Comenzamos. Primer partido, América contra Pumas. América, en tus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Mientras que el equipo de Pumas, en tus últimos 5 juegos, lleva un empate y 4 derrotas. De los últimos 5 juegos, el equipo de América ha hecho 16 goles y ha recibido 8 en contra. Mientras que el equipo de Pumas, en sus últimos 5 juegos, ha hecho 5 goles y ha recibido 10 goles en contra. Ok, los últimos 5 enfrentamientos históricos entre América y Pumas han sido una victoria para América, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Pumas. Su último juego fue el 13 de agosto de 2022, en la cual el América le ganó 3-0 al equipo del Pumas. Para este encuentro me voy con el América. Gana el local. Siguiente partido. Mazatlán contra Santos. Mazatlán, en tus últimos 5 juegos lleva 3 empates, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Santos, en tus últimos 5 juegos, lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos del equipo de Mazatlán ha hecho 3 goles y ha recibido 7 en contra, mientras que el equipo de Santos en sus últimos 5 juegos ha hecho 9 goles y ha recibido 6 en contra. Los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos ha sido una victoria para el equipo de Mazatlán, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Santos. Su último juego fue el 1 de octubre de 2022, en la cual Santos le ganó a Mazatlán 3-0. Para este encuentro me iría con un empate visita. Siguiente partido, Brentford contra el Tottenham. Brentford, en sus últimos 5 juegos lleva una sola victoria, un empate, 3 derrotas. Mientras que el equipo de Tottenham, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. De los últimos 5 juegos, el equipo de Brentford ha hecho 7 goles y ha recibido 9 en contra, mientras que el equipo de Tottenham en sus últimos 5 juegos ha hecho 11 goles y ha recibido 8 en contra. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Brentford ha hecho 3 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Tottenham en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 3 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Brentford, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Tottenham. Su último juego fue el 22 de abril de 2022, en la cual ambos equipos empataron 0-0. Para este encuentro me voy con la visita, gana Tottenham. Siguiente partido, Leicester City contra Newcastle. Leicester City en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Newcastle en sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. El equipo de Leicester City en sus últimos 5 juegos ha hecho 7 goles y ha recibido 1 en contra. Mientras que el equipo de Newcastle en sus últimos 5 juegos ha hecho 12 goles y ha recibido 2 en contra. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Leicester City lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Mientras que el equipo de Newcastle en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y 1 empate. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos ha sido 3 victorias para Leicester City, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para Newcastle. Su último juego fue el 16 de abril de 2022, en la cual Newcastle y Leicester City quedaron 2-1. Para este encuentro me iría con un local visita. Siguiente partido, Southampton contra el Brighton. Southampton en sus últimos 5 juegos lleva una sola victoria, un empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Brighton en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota.
En los últimos 5 juegos el equipo de Southampton ha hecho 4 goles y ha recibido 10 en contra, mientras que el equipo de Brighton en sus últimos 5 juegos ha hecho 13 goles y ha recibido 8 en contra. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Southampton lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Brighton en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido una victoria para el Southampton, 3 empates para ambos equipos y una victoria para el Brighton. Su último juego fue el 23 de abril de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este encuentro me iría con la visita. Siguiente partido, Aston Villa contra el Liverpool. Aston Villa en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Liverpool en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. Mientras que en los últimos 5 juegos del equipo de Aston Villa ha hecho 6 goles y ha recibido 7 en contra, mientras que el equipo de Liverpool en sus últimos 5 juegos ha hecho 10 goles y ha recibido 6 en contra. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Aston Villa ha hecho 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota, mientras que el equipo de Liverpool en sus últimos 5 juegos de visita ha hecho 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido una victoria para el Aston Villa, no han empatado ninguna vez y han sido 4 victorias para el Liverpool. Su último juego fue el 9 de mayo de 2022, en la cual Aston Villa y Liverpool quedaron 1-2. Para este encuentro voy con la visita. Gana Liverpool. Siguiente partido, Standard Mirren contra Aberdeen. Standard Mirren en sus últimos 5 juegos lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Aberdeen en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 juegos el equipo de Mirren ha hecho 7 goles y ha recibido 10 en contra, mientras que el equipo de Aberdeen en sus últimos 5 juegos ha hecho 7 goles y ha recibido 8 en contra. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Mirren lleva 2 victorias y 3 empates, mientras que el equipo de Aberdeen en sus últimos 5 juegos de visita lleva una sola victoria y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido 2 victorias para Mirren, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para Aberdeen. Su último juego fue el 5 de agosto de 2022, en la cual Aberdeen y el Mirren quedaron 4-1. Para este encuentro me iría con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Siguiente partido, Hibernian contra Livingston. Hibernian en sus últimos 5 juegos lleva una sola victoria y 4 derrotas, mientras que el equipo de Livingston en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos el equipo de Hibernian ha hecho 3 goles y ha recibido 8 goles en contra, mientras que el equipo de Livingston en sus últimos 5 juegos ha hecho 8 goles y ha recibido 5 en contra. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Hibernian lleva 2 victorias y 3 derrotas, mientras que el equipo de Livingston en sus últimos 5 juegos como visita lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido una victoria para Hibernian, 3 empates para ambos equipos y 4 victorias para Livingston. Su último juego fue el 12 de agosto de 2022, en la cual Livingston y Hibernian quedaron 2-1. Para este encuentro voy con la visita. Siguiente partido, Trabzonspor contra el Fenerbahce. Los últimos 5 juegos del Trabzonspor lleva 5 empates, mientras que el equipo de Fenerbahce en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos del Trabzonspor lleva 7 goles y ha recibido 7 goles en contra, mientras que el equipo de Fenerbahce en sus últimos 5 juegos lleva 13 goles y ha recibido 6 en contra. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Trabzonspor lleva
2 victorias y 3 empates, mientras que el equipo de Fenerbahce en sus últimos 5 juegos de visita lleva 5 victorias. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos llevan 2 victorias para el Trabzon, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Fenerbahce. Su último juego fue el 5 de marzo de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro me llega con un empate de visita. Siguiente partido, Gaziantep contra Beşiktaş. Gaziantep en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Beşiktaş en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un empate. Gaziantep en sus últimos 5 juegos lleva 10 goles a favor y ha recibido 6 en contra, mientras que el equipo de Beşiktaş en sus últimos 5 juegos ha hecho 13 goles y ha recibido 5 en contra. En los últimos 5 juegos del Gaziantep lleva 3 victorias y 2 derrotas, mientras que el equipo de Beşiktaş en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido una victoria para el Gaziantep, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Beşiktaş. Su último juego fue el 13 de enero de 2022, en la cual Beşiktaş y Gaziantep quedaron 1-0. Para este encuentro morí con un empate visita. Siguiente partido, Charleroi contra Anderlecht. En los últimos 5 juegos del equipo de Charleroi lleva una sola victoria y 4 derrotas, mientras que el equipo de Anderlecht ha hecho 2 victorias y 2 empates y una sola derrota, mientras que en los últimos 5 juegos de Charleroi ha hecho 4 goles y ha recibido 13 goles en contra, mientras que el equipo de Anderlecht ha hecho 6 goles y solamente ha recibido 7 goles en contra. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Charleroi ha hecho 2 victorias, un empate y 2 derrotas, mientras que el equipo de Anderlecht en sus últimos 5 juegos de visita ha hecho 3 victorias y 2 empates. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Charleroi, 3 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Anderlecht. Su último juego fue el 1 de octubre de 2022, en la cual Anderlecht y Charleroi quedaron 0-1. Para este encuentro me voy con la localidad. Siguiente partido, Sunderland contra Blackburn. En los últimos 5 juegos del Sunderland ha hecho 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Blackburn en sus últimos 5 juegos ha hecho 3 victorias y ha tenido 2 derrotas. En los últimos 5 juegos el equipo Sunderland ha hecho 8 goles y ha recibido 4 en contra, mientras que el equipo de Blackburn en sus últimos 5 juegos ha hecho 9 goles y ha recibido 7 goles en contra. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Sunderland ha tenido 2 victorias y ha recibido 3 derrotas en casa, mientras que el equipo de Blackburn en sus últimos 5 juegos de visita ha obtenido 3 victorias de visita y ha perdido 2 partidos. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Sunderland, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Blackburn. Su último juego fue el 17 de octubre de 2022, en la cual Blackburn le ganó a Sunderland 2-0. Para este encuentro me voy con un local visita. Siguiente partido, Bristol contra el West Brom. Bristol en sus últimos 5 juegos lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de West Brom en sus últimos 5 juegos llega con 4 victorias y una sola derrota. En los últimos 5 juegos del equipo de Bristol lleva 6 goles y ha recibido 7 en contra, mientras que el equipo de Brentford en sus últimos 5 juegos ha hecho 8 goles y ha recibido 2 en contra. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Bristol lleva 2 empates y 3 derrotas, mientras que el equipo del West Brom en sus últimos 5 juegos de visita ha obtenido 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido una victoria para el Bristol, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el West Brom.
Su último juego fue el 17 de octubre de 2022, en la cual Brett Brown y Bristol quedaron 0-2. Para este partido hubo un empate. Siguiente partido, Rotherham contra el Stoke City. Rotherham en sus últimos 5 juegos lleva una sola victoria, un empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Stoke City en sus últimos 5 juegos ha hecho 3 victorias, un empate, una sola derrota. El Rotherham en los últimos 5 juegos ha hecho 4 goles y ha recibido 9 goles en contra, mientras que el equipo de Stoke City en sus últimos 5 juegos lleva 8 goles a favor y ha recibido 6 goles en contra. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Rotherham lleva una sola victoria, un empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Stoke City en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos ha sido una victoria para el Rotherham, 3 empates para ambos equipos y una victoria para el Stoke City. Su último juego fue el 17 de octubre de 2022, en la cual Stoke City y Rotherham quedaron 0-1. Para este encuentro, mejor local visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela ProGol 21-56 de fin de semana. Suerte y nos vemos.